Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. En este programa hablamos sobre todo de cine americano y español, pero también nos gusta, por ejemplo, hablar de los grandes directores europeos. ¿También de Sica? Pues claro, por supuesto, de Sica. Ajá. Precisamente llevo una foto dedicada de Vittorio. ¿La ve? Sí, ya la veo. Pues vamos a repasar hoy su carrera. Y otra cosa, ¿qué contestáis vosotros a una de las famosas preguntas del piloto de Aterriza como puedas? ¿Te gustan las películas de gladiadores? Si es que sí, estupendo, porque también vamos a hablar de ellos. Charlaremos con el director Ramón Térmens y en la sección de Cine del Oeste traemos esta semana uno de los westerns más populares de la historia. Esta noche ponen en la tele Los Siete Magníficos. No digas más. Bronson, McQueen, Coburn. Normalmente no me gustan los western americanos, pero ya que Los Siete Magníficos es una copia de una excelente película japonesa llamada Los Siete Samuráis, la comparación puede ser interesante. Supongo que sí. Esto es lo que tenemos para hoy, así que comience Sucedió una noche. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El próximo miércoles, día 13, se van a cumplir 50 años de la muerte de Vittorio De Sica, uno de los cineastas más importantes de la historia del cine italiano. En los próximos minutos vamos a recordar quién fue este gran actor y director. Algunos dicen que fue la figura más completa que ha dado el cine italiano. Fue actor, director, guionista y productor. Se le considera junto a Rossellini el padre del neorrealismo italiano y ganó 4 Oscars a la mejor película extranjera, además de premios en los festivales de Cannes, Berlín o Venecia. De Sica, como Chaplin, fue capaz de crear algunas de las películas más bellas de su época y convertirse a la vez en uno de los actores más queridos por el público, gracias en buena parte a su encanto personal. Vittorio De Sica rodó más de 150 películas como actor y dirigió 31. De estas dos facetas prefería la segunda, sobre todo en sus últimos años de carrera. Cuando el director se toma un descanso, hago una película como actor. El trabajo que prefiero es el de director. Además, después de 30 años como actor, cada vez me es más difícil encarnar ese tipo de personajes que siempre fueron mi especialidad. Ese hombre sonriente, elegante, sentimental. Ya tengo el pelo cano y la edad tampoco me lo permite. Por eso me gusta más estar en la piel de director. Vittorio De Sica comenzó como actor de teatro a finales de los años 20 del siglo pasado. Poco después dio el salto al cine interpretando papeles de galán simpático. La película que le convirtió en estrella fue Qué sinvergüenzas sois los hombres, del año 1932, donde interpretaba a un chofer enamoradizo. Vede, signorina, l'ho comprato apposta per lei. Posso acompañarla a casa. En esta película cantaba Háblame de amor, Mariú, la canción que le acompañaría toda su carrera, la que siempre le pedían que cantara en programas de televisión o presentaciones. Aunque su hijo, el compositor Manuel De Sica, decía al respecto. Mi padre sentía una especie de aversión por todo lo que era fácil y simple, incluso por algunas canciones como Háblame de amor, Mariú, que le hizo famoso, pero que él detestaba. En 1938, Vittorio De Sica inició su carrera como director. Tanti film
Dirigí en mis comienzos muchas películas de carácter comercial porque quería ganarme la confianza de los productores. Este ciclo empieza con Rosas Escarlatas y termina con Recuerdo de amor, de 1941. Ahí conocí a una joven actriz española, María Mercader, que después se convertiría en mi mujer. María Mercader era prima de Ramón Mercader, el agente soviético que asesinó a Trotsky. De Sica estaba casado con la actriz Judita Risone, con la que además tenía una hija, cuando empezó a cohabitar también con María y con la que tuvo otros 2 hijos más. Dado que el divorcio estaba prohibido en Italia, las 2 mujeres conocían y aceptaban la doble vida del actor. Manuel de Sica otra vez. Se dividía entre las 2 familias y eso le obligaba a duplicar comidas o a celebrar la Navidad 2 veces cada año. No era como si tuviera una amante secreta. Yo conocía a mi hermana y él venía a dormir a casa una noche sí y otra noche no. Finalmente, Vittorio de Sica pediría la nacionalidad francesa y pudo casarse en París con María Mercader en 1968. Además de este doble matrimonio, el director tuvo también una relación con la actriz española Mimí Muñoz, de la que nació la también actriz Vicky Lagos. Con la Segunda Guerra Mundial, el cine de Sica cambió y también su compromiso social. Como si una especie de Oskar Schindler se tratara, dio trabajo a 300 judíos como extras en su película La Puerta del Cielo, y prolongó su rodaje todo lo que pudo para evitar que fueran enviados por los nazis a campos de concentración. Empezamos a rodar La Puerta del Cielo, una película producida por el Centro Católico Cinematográfico. Mis colaboradores y yo tardamos 2 años en rodar esa película. En 1946, ya en la posguerra, dirige El Limpiabotas, la película que comparte con Roma, Ciudad Abierta de Rossellini, ser la piedra fundacional del neorrealismo italiano. Tu non vende, mangiare. La historia de supervivencia de 2 pequeños limpiabotas en la Roma de posguerra obtuvo el primer Oscar que se concedió a la mejor película extranjera. Así lo recogían los noticiarios de la época. De Sica, regista, riceve le congratulazioni dell'ambasciatore. Il famoso cavallo del film si è trasfigurato in questa statua. Un Oscar que 2 años después de Sica volvería a ganar con la que se considera su gran obra maestra. ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¿Qué ha ocurrido? Suba, suba. Sígalo, sígalo, corra, corra. Ladrón de bicicletas era la historia de un trabajador al que roban su bicicleta, vehículo imprescindible para que pueda mantener su empleo. ¿Se puede hacer alguna cosa? Si tiene tiempo, búsquela usted. Es una película que muestra la falta absoluta de solidaridad humana, que es un fenómeno de los comienzos de la posguerra. Esa era una historia que a mí me interesaba muchísimo. Una historia que a mí interesa muchísimo. Vittorio de Sica siguió abundando en el cine neorrealista con otras grandes películas. ¿Quién es toda esta gente? ¡Pobres! ¿Y qué hacen aquí? Estos los echaremos de aquí en cuanto queramos. ¿Usted cree? No me parece que sea tan fácil echarlo. ¡Que no es fácil echarle! Se irán de aquí en cuanto nos dé la gana. Por favor, señores, ¿quieren calentarse? ¡Venga! Milagro en Milán giraba en torno a la miseria de los suburbios de esa ciudad, pero De Sica lo convertía en un cuento de hadas al añadirle elementos mágicos. Miracolo a Milano, que el título original era Los pobres molestan y era una fábula moderna en la que, introduciendo la fantasía, me desmarqué del tópico habitual del cine social y humano. Carácter social, carácter humano. Y en Umberto D. nos contaba la emotiva historia de un anciano enfermo y solo al que su casera quiere echar de la pensión en la que vive. Muerto de hambre. Más le valdría pagar las deudas. ¿Deudas? Hay otras razones por las que quiere echarme. ¡Otras razones! Mañana vendrá el ujier a echarle. Existen las leyes. ¡Yo pago! He sido 30 años funcionario del Ministerio de Obras Públicas. Siempre he pagado. El mío Umberto D es la criatura que amo de più. Umberto D es de todas mis películas la que amo más. En primer lugar porque se la dediqué a mi padre y después porque trataba de un drama muy profundo y triste de la posguerra como era la soledad en la vejez. Al mismo tiempo, De Sica no dejaba de lado su carrera de actor, trabajando a las órdenes de otros directores. Uno de sus mayores éxitos en este sentido fue Pan, Amor y Fantasía de Luigi Comencini, donde interpretaba a un maduro policía destinado en un pueblo que se enamoraba de una joven lugareña a la que daba vida Gina Lollobrigida. Buenos días, leñadora. Comandante, ¿me compra estas ciruelas?
Las he cogido para usted. ¿Para mí? Sí, precisamente para usted. ¿Por qué precisamente para mí? Porque me es simpático. Pero tú tendrás tu enamorado, ¿verdad? Lo tengo y no lo tengo. ¿Qué es eso de lo tengo y no lo tengo? Usted quiere saber demasiado. La película tuvo un gran éxito popular y se rodaron 3 secuelas, una de ellas en España, Pan, Amor y Andalucía. En 1954, en la película El oro de Nápoles, De Sica apuesta por una Sofía Loren de 19 años, todavía poco conocida, y la convierte en estrella. Mangiate oggi e pagate fra 8 giorni. Marida, marida. Buongiorno, Sofía. Dándome una pizza. En esta película de sketches, la Loren interpretaba a una vendedora de pizza. Sofía se convertiría a partir de entonces en la actriz fetiche del director. En otro de los segmentos de la película aparecía el propio De Sica parodiándose a sí mismo. Che ci giochiamo? La fionda mi va. No, la fionda mi serve. È gioco di figurelli. Io qui rappresento un personaggio che mi si addice molto. Yo aquí interpreto a un personaje que casa mucho conmigo mismo, un jugador. Interpreto a un conde napolitano demandado por su mujer porque lo ha perdido todo en el juego y ahora se tiene que contentar con jugar a las cartas con el hijo del portero. Con il figlio del portiere. Así es, De Sica era un ludópata incorregible que perdía grandes sumas de dinero en los casinos. 10 e 29 completi per i massimi. 10 e 29 completi per i massimi. Rien va plus. Esa era la causa, como él mismo reconocía, de que tuviera que aceptar papeles menores como actor durante toda su vida. En 1960 llegó el cenit de su cine junto a Sofía Loren con la película Dos mujeres. Por favor, ¿dónde puedo encontrar 2 mulas para ir a Santa Eufemia? ¿Quién las quiere? La gente no hace nada por nada. Pero yo puedo pagar y esta criatura ya no puede dar un paso más. La historia de esa madre que con su hija adolescente recorre los campos huyendo de los últimos coletazos de la guerra le valió a Sofía Loren el Oscar a la mejor actriz y su consagración internacional. Han matado a Michele, ¿me oyes? ¡Michele ha muerto! Spiegandomi la escena della ciociara che annuncia alla figlia la... Cuando me explicaban la escena de 2 mujeres en la que le anuncian a la hija la muerte de Michele, los ojos de Vittorio se llenaban de lágrimas tanto como los míos. Y es que su comunicación con los actores es formidable. Él y yo nos entendemos incluso sin palabras, con pequeños gestos. Es perfecto en eso, probablemente porque él también es un actor. Forse questo dipende dal fatto che anche lui è un attore. Con la pareja que formaban Sofía Loren y Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica llevaría al cine italiano a una nueva etapa con un cine que combinaba el drama y la comedia en forma de sátiras sociales. Buena prueba de ello es la película Ayer, Hoy y Mañana. Verá, doctor, desde que nos casamos no hemos parado nunca de hacerlo. Era como la electricidad, como una fuerza sin control, como la marea. 7 hijos, uno detrás de otro. Todavía estoy dándole pecho al último. No es culpa mía estar así. ¿Qué puedo hacer yo? No somos animales. Su mujer es muy atractiva y usted la ama. Yo lo entiendo, pero tiene que aprender a controlarse. Ayer, Hoy y Mañana le valió a De Sica su tercer Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Me emociona que este Oscar que ha recibido Ayer, Hoy y Mañana vaya para el cine italiano. Me siento muy orgulloso de que Italia, a través de mí, consiga otro Oscar, como los que nos han dado ya mis colegas Fellini, Anna Magnani, Sofía Loren y otros. En esta línea satírica está también otra de las mejores películas del director, Matrimonio a la italiana, esta vez con Sofía interpretando a una prostituta y Marcello a un hombre de buena familia que a base de promesas le hace permanecer siempre a su lado. He cambiado. Me he hecho mujer en tus manos. ¿De qué forma me quieres? ¿Qué amor es el tuyo? ¿Cómo puedes vivir pensando que estoy ahí arriba, a disposición de todos? En cuanto a la carrera de actor de Vittorio De Sica, esta casi siempre se movió en los terrenos de la comedia, aunque tiene también algunas buenas interpretaciones dramáticas. Entre ellas destacan las de Madame D, dirigida por Mas Ophuls, Adiós a las armas, a las órdenes de Charles Vidor, y sobre todo El general de la Rovere, de Rossellini, donde daba vida a un estafador durante la Segunda Guerra Mundial que engañaba a la gente asegurando que podía mediar ante los nazis para que no ejecutasen a sus familiares presos. Usted no tiene idea de lo interesados que son esos alemanes. Aquí tiene 100.000 liras. ¿Que serán suficientes de momento? Por supuesto.
Voy a dárselas a quien tengo que dárselas. Usted aguarde aquí. Espero poder traerle buenas noticias. No se desespere, señora, y confíe en mi amistad. En los años 70, De Sica regresaría de nuevo al cine más personal, que venía ahora también cargado de nostalgia. Señora, si no ha recibido ninguna comunicación ni del Cuerpo de Ejército ni del Ministerio, significa que la muerte de su marido no ha sido comprobada. Entonces está vivo. Nosotros lo consideramos desaparecido. ¿Pero qué significa eso de desaparecido? Señora, oficialmente no está muerto, pero nosotros no sabemos absolutamente nada. Ni yo tampoco. Ni tampoco ella, su madre, ni a ella ni a mí. ¿Pero cómo es posible esta situación? En Los girasoles, Sofía Loren buscaba a su marido, Marcello Mastroianni, desaparecido en Rusia durante la guerra. Y en El jardín de los Finzi-Contini, el director nos contaba la debacle de una familia judía de clase alta ante las leyes antisemitas dictadas por Mussolini. Oh, es una pena cómo está la pista de tenis. Es como si cultiváramos patatas. Sí. ¿Por qué no jugamos doble? Vale, que jueguen primero los jóvenes. Para eso somos los campeones. Con El jardín de los Finzi-Contini, Vittorio De Sica conseguía su cuarto Oscar a la mejor película extranjera. Debo decir que este premio me produce un estado de ansiedad, ya que me carga de una mayor responsabilidad. Aumenta mi responsabilidad ante los críticos y ante el público para hacerlo cada vez mejor y no decepcionar con mis futuras películas. Aún rodaría 4 películas más como director y 7 más como actor antes de fallecer el 13 de noviembre de 1974 de una afección bronquial a los 73 años de edad. Poco tiempo antes, el gran cineasta y actor italiano había resumido así su trayectoria. Si tengo un mérito es el de haber sabido siempre cuáles eran mis limitaciones, y lo que he hecho es porque sentía que podía hacerlo. Solo he deseado ser lo que he sido y nada más que lo que soy. Es una aspiración un tanto modesta, dirán, pero yo soy solo un burgués como tantos otros. Un borghese come tanti. La mi d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tú. Los habituales ya sabéis lo que viene siempre después del primer reportaje del programa, nuestro juego de las películas. Será el aire de las tuberías. Era demasiado fuerte y rítmico. ¿Por qué iba a repetirse 2 mañanas seguidas? Y precisamente a las 6. ¿Por qué dura medio minuto y después se para? No me lo explico. Al fin y al cabo, Rubio, ¿qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo una sala de 2 metros cuadrados para fumarnos un cigarrillo sin congelarnos. Soy Abe Lucas y he asesinado. He vivido muchas experiencias y actualmente una única. He quitado una vida humana. No en combate ni en defensa propia. Tomé una decisión en la que creía y la llevé hasta el final. Me siento como un auténtico ser humano. Y los habituales también sabéis que siempre vengo yo detrás y os digo las respuestas para que comprobéis cuántas habéis acertado. Empezábamos escuchando como George C. Scott le explicaba al fontanero lo que ocurría todas las mañanas en su casa, una casa encantada, la de la película de terror Al final de la escalera, que el húngaro Peter Medak dirigió en 1980. Su música era cosa de Rick Wilkins. A continuación, Eduard Fernández intentaba que la empresa en la que trabajaba
aprobara una sala para fumadores en Smoking Room, película española dirigida en 2002 por Roger Wall y Julio Wolowitz, con música de Pau Balbé. Y terminábamos con una de las llamadas películas serias de Woody Allen. Joaquín Phoenix se convertía en asesino simplemente por experimentar el hecho de serlo en Irrational Man, estrenada en 2015. Y lo que suena de fondo es un tema del pianista Ramsey Lewis, incluido en su banda sonora. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. El próximo viernes llegará a nuestras pantallas Gladiator 2, una de las películas más esperadas del año. Para ir calentando motores, el capítulo de nuestra enciclopedia de esta semana nos habla de eso, de gladiadores. ¿Crees que será un buen gladiador? Aunque había algunos hombres libres que lo eran voluntariamente, la gran mayoría de los gladiadores habían nacido esclavos, eran prisioneros de guerra o condenados por algún delito. Serás adiestrado para la arena. Debían, eso sí, ser fuertes y resistentes. Tiene buenos músculos. ¿A ver los dientes? En las películas los gladiadores son siempre musculosos, pero parece ser que la mayoría eran más bien regordetes, con grandes masas de grasa en su cuerpo para evitar heridas profundas. Tenéis suerte de que os envíen para ser adiestrados como gladiadores en la escuela de Claudio, antes que en una escuela imperial. Aquí tenemos los mejores instructores y médicos para cuidar de vuestra piel, de vuestra salud, de vuestra comida. En los ludus, o escuelas de gladiadores, aprendían las técnicas de lucha con la red y el tridente, con el escudo y la espada corta o con la lanza, armas que luego daban nombre a los distintos tipos de luchadores: los retiarius, los secutores, los murmilos. Segunda regla: heridas que producen la muerte lenta. Aquí, aquí y aquí. No olvidéis que al que muere lentamente pueden quedarle fuerzas para mataros antes de morir. La carrera del gladiador solía ser corta. Estos hombres lucharán mañana. La mitad vivirá, la otra mitad morirá. Ellos lo saben. Algunos duraban 5 o 10 años, pero su destino más probable era la muerte. Sin embargo, hasta que eso ocurría, llevaban una vida impropia de su condición de esclavo o prisionero. A un gladiador hay que cuidarlo como a un caballo. Seréis untados con aceite, bañados, afeitados. En ocasiones especiales, aquellos que más me complazcan podrán disfrutar de la compañía de una joven si lo desean. Con el tiempo, y a base de victorias, algunos gladiadores alcanzaban la fama. Este es Dardinio, el mejor en el uso de la red. A menudo habréis visto su nombre escrito por las muchachas en las paredes de Roma. Y los mejores de todos ellos podían aspirar al premio más ansiado, la emancipación. Cuando gane en la arena mañana, seré un hombre libre, según la ley romana. Pero hasta entonces pertenecían a un lanista, o dueño de la escuela de gladiadores, o a un señor, y estos podían venderlo o alquilarlo para la lucha. Ofrecemos como gladiador a un griego. Garantizamos su fortaleza y espíritu de lucha. Cómpralo. Las luchas de gladiadores nacieron en tiempo de los etruscos. Se celebraban entre esclavos en los funerales de los grandes señores porque creían que los que acabaran muertos servirían para acompañar a sus amos en la otra vida. A ti, Helena, te corresponde el honor de presidir este poético drama. Con el paso de los siglos, los combates perdieron el significado religioso y se convirtieron en puro espectáculo. ¿Tú crees que el pueblo se sentirá atraído por esto? Les ofrecerán magia y la plebe se distraerá. El primer combate de gladiadores documentado es del año 264 a.C. Julio César causó sensación en su tiempo al ser elegido edil curul y celebrando unos juegos en los que combatieron 300 parejas de gladiadores, aunque el récord absoluto lo tiene el emperador Trajano, que festejó su victoria del año 108 después de Cristo con unos juegos en los que participaron 10.000 gladiadores y que duraron 4 meses. Procedamos a realizar la unión de la vida y de la muerte. El espectáculo comenzaba siempre con un desfile de los participantes. Luego, según el cine, venía el saludo protocolario. ¡Salve, César! ¡Los que van a morir te saludan! Parece ser que ese saludo es una invención de las películas y que nunca se escuchó en las arenas de los circos.
En el cine también los combates son siempre a vida o muerte. ¿No crees que el público prefiere ver cómo un gladiador encuentra la muerte en lugar de la vida? Pero no siempre era así. A menudo se celebraban también a primera sangre, y es que un gladiador era una inversión de dinero para los lanistas. Había que entrenarlo y mantenerlo durante años antes de enviarle a la arena, y no era plan de que lo mataran a las primeras de cambio. ¿Por qué quieres matar a tan espléndidos ejemplares? Durante la lucha, si el gladiador resultaba herido, el público gritaba «Ave» para indicarlo. Entonces el herido levantaba el dedo índice para solicitar clemencia. Los espectadores favorables al indulto agitaban entonces pañuelos en la grada. Sin embargo, la decisión final la tenía el César o quien presidiera los juegos, y no siempre coincidía con el público. ¡A muerte! ¡A muerte! Lo del pulgar arriba o pulgar abajo tampoco está claro si es real. De hecho, numerosos estudios lo ponen en duda. Las luchas de gladiadores continuaron hasta el año 325 después de Cristo, cuando Constantino I, el emperador que se convirtió al cristianismo, las prohibió, promoviendo en su lugar otro tipo de espectáculos. Y este será el nuevo circo, diseñado especialmente para carreras de cuadrigas. Pero en la práctica continuaron varias décadas más, hasta que el emperador Honorio las volvió a prohibir de forma más severa y definitiva en el año 399. Las primeras imágenes en el cine de luchas de gladiadores las encontramos en el Quo Vadis que Enrico Guazzoni dirigió en 1912, durante la etapa muda. Sin embargo, habría que esperar a la moda de las películas de romanos, que estalló en los años 50, para que se hicieran más habituales. Fíjate en Crotón, ha matado a 300 adversarios. Le retorcería la cabeza a tu Ursus antes de que se diese cuenta. El Quo Vadis de Melvin Leroy tiene alguna escena de gladiadores, pero la película por excelencia sobre el tema de aquellos años es Demetrius y los gladiadores, estrenada en 1954. ¿Y sales a la arena mañana? Debes haber hecho algo muy malo. Era la continuación de La túnica sagrada, con Víctor Mature recuperando su personaje de Demetrius, el esclavo griego convertido al cristianismo. Este hecho resultaba un problema cuando le condenaban a luchar como gladiador. Debe ser uno de ellos, qué interesante. Un cristiano no puede luchar. Matar va contra su religión. El peplum de serie B italiano acogió con entusiasmo el tema de los gladiadores, rodando numerosas películas durante los años 50 y 60. Títulos como La rebelión de los gladiadores, Maciste, Gladiador de Esparta o la serie protagonizada por Los 10 gladiadores. ¿No tienes nunca miedo en la arena? Cuando hay peligro nos ayudamos los unos a los otros. Es como si cada uno tuviera 20 ojos y 20 brazos. Esta serie ofreció varias películas como Los 10 gladiadores, El triunfo de los 10 gladiadores o Espartaco y los 10 gladiadores. Decidme, ¿no podríais ocuparos vosotros de Espartaco? Sois gladiadores. Exacto, somos gladiadores, pero no somos soldados ni lo seremos. El Espartaco de verdad, el que dirigió Stanley Kubrick y protagonizó Kirk Douglas, marcó el cenit del cine de gladiadores. Contaba la historia real de un esclavo convertido en gladiador que lideró una rebelión contra Roma. Un ejército de gladiadores. Nunca se vio un ejército igual. Un buen gladiador vale por 2 soldados romanos. Venceremos a las legiones que nos ataquen si nos lo proponemos. Pese al éxito de la película de Kubrick, Hollywood no volvió a ofrecernos otra gran película de gladiadores en los años siguientes, y el género siguió en manos de la serie B. Pam Grier, defiant and untamed. I am a Maui. Unchained wild women. Their beautiful bodies shaped into superb fighting equipment in the arena. Películas como esta, de Arena, con Pam Grier, la reina del cine de Blaxploitation, protagonizando una historia de mujeres gladiadoras. El cine de gladiadores resucitó a principios de este siglo. ¿Quién es ese? Le llaman el hispano, señor. Quiero conocerle. Gladiator, la película de Ridley Scott, volvió a traer al gran público la figura del luchador romano, aprovechando la espectacularidad visual del cine moderno. Me ganaré a la gente. Les ofreceré algo que jamás han visto. A su estela se estrenaron otras películas como Pompeya, en la que se explotaba la popularidad del actor Kit Harington, el Jon Nieve de la serie Juego de Tronos. Te has ganado tu reputación, pero no en un combate con un gladiador como yo. El mundo de los gladiadores ha tenido también su espacio en series de televisión como Spartacus, Sangre y Arena o Those About to Die,
que dirigió Roland Emmerich y que ahora mismo se puede ver en la plataforma Amazon. Ahora las luchas de gladiadores vuelven a la gran pantalla de nuevo de la mano de Ridley Scott y nosotros, por supuesto, lo celebramos. Gladiadores, yo os saludo. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy hablamos con el director catalán Ramon Térmens, que acaba de estrenar hace una semana su película Sociedad Negra, una película que nos ha llamado la atención porque cuenta una historia sobre la mafia china en Barcelona, un film hablado en catalán, español y chino. Y Ramon Térmens nos ha hablado de su pasión por el cine y por esta curiosa película. Yo soy de un pueblo muy pequeño de Lleida, entonces íbamos a Barcelona al médico y para mí era una alegría ir al médico porque así podía ir al cine. Venga, vámonos al cine. De acuerdo. ¿En serio? Que sí, vamos al cine. Entonces iba al cine con mi madre, luego hacían programas dobles en Cervera también, que me fascinaba, hasta muchas veces la que era como la B, ¿no? Me gustaba más que la A. Daban un programa doble. ¿Cómo se titulaba la otra? Señora Bainbridge, la extraordinaria señora Bainbridge. Yo la he visto, se titula La asombrosa señora Bainbridge. Como no había IMDb, no había internet, no había nada de lo que tienen ahora, me hacía fichas de directores, me acuerdo hacer fichas de Lubitsch, porque quería saber quién estaba detrás de la cosa, esto desde pequeño. Tenía también un libro que se debía terminar en los años 80, de todos los Oscars que habían ganado, etcétera, etcétera. Denzel lo hizo de la hostia. Y le tangaron el Oscar. Eso fue una putada, un amaño, un puñetero tongo. Luego lo que pasó es que estudié empresariales, que es lo que se suponía que había que estudiar, y después de 2 años ahí entré en crisis y dije, bueno, yo quiero estudiar lo que realmente quiero estudiar. Entonces mi familia dijo, bueno, ¿qué quieres estudiar? Y dije, filosofía. Y efectivamente, o sea, yo soy filósofo de carrera, digamos. ¿Por qué no nos habías deslumbrado antes con tus disquisiciones filosóficas? No sabía que fueran filosóficas. Y cuando ya llevaba, digamos, un par de años estudiando filosofía y ya vivía en Barcelona, ahí pues ya descubrí pues la filmoteca, descubrí ya todo un mundo del cine. Te he visto por aquí. No te has perdido ni una de Nicolas Rey. Sí, me gustan sus películas. ¿Cuál? ¿Los amantes de la noche? Más bien, Johnny Guitar y Rebelde sin causa. Me compraba las fotogramas, compraba también la otra Imágenes, dirigido por ella, me la compraba también. Y había un anuncio gigante de una escuela de cine, que era el Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya. Siempre me lo quedaba mirando, Y ahí estudié en el Centro de Estudios Cinematográficos, combinando con filosofía. Y nada, es vocacional, o sea, es vocacional, no sé, yo siempre digo que no sé, si no hubiese sido cine, no hubiese hecho nada, no sé, pues sería un paria, no sé, hubiese sido un desgraciado de la vida, yo creo. Yo creo que director de cine eres las 24 horas del día. ¿Usted es el director? Acción. Yo he hecho 6. Claro, si tú sumas las semanas de rodaje, pues son 6 más otras 6 más 5 más 7 y media, no sé, llegaríamos a unas 40-50 semanas de rodaje solo en 25 años, ¿no? ¿Qué es un director de cine? Un director es una persona a quien constantemente le están haciendo preguntas. Unas veces tiene la respuesta y otras no. Pero tú te estás preparando todo el día para ese momento. Tú no dejas de estudiar cine, de analizar cine, de ver cómo han hecho. Yo no paro de mirar películas clásicas. Ahora mi hijo estudia cine, entonces ahora estoy como reestudiando con él, viendo películas de Gregorio la Cava con él. Muchos directores inventaron sus propias cámaras. Georges Méliès, Orson Welles. No es que me compare con Welles, pero... ¿No? En estilo me acerco más a Hitchcock. Nunca para el cine. El cine es un lenguaje, entonces es un lenguaje muy complejo, porque en mi opinión abarca todas las artes. Tienes que dominar todas las artes. Yo se lo digo a mi hijo, también te tiene que gustar la música, te tiene que gustar la pintura, te tiene que gustar la literatura. Es lo que queremos descubrir al ver una película. No queremos ver la vida exactamente como es. Queremos ver cómo experimentan la vida. Todo suma,
tienes que tener también una conciencia política, social, es decir, si no, ¿de qué vas a hablar? O sea, de que la cuestión es que todo tu pensamiento esté ahí. Filosofía para el cine para mí van juntas. Aunque luego hagas una película de género, eso no importa, pues hay películas de género que son muy filosóficas. Yo creo que nuestras películas siempre han sido filosóficas en el fondo y siempre hay un existencialismo, que es una filosofía en la cual yo me siento muy identificado. Entonces te prepara para el día que estás delante de la cámara, ahí darlo todo. En este caso pues partíamos de una novela, que justamente es la primera vez que hemos adaptado una novela, del Andreu Martín, que me pareció muy interesante ya la temática original, que fuese mafia china en Barcelona, y claro, primero dices, no, pero esto existe. Claro, y existe, porque el Andreu lo ha sacado de policías, o sea, esos policías son sus confidentes, les dedica el libro, por lo tanto no es algo oculto. Es que soy alérgico a la poli, ¿no lo entiendes? Tú no abras la boca y déjame a mí. Hasta yo me entrevisté con algunos de ellos, que me pasó el Andreu, y me contaban, y efectivamente las timbas ilegales existen, la prostitución obviamente existe, las falsificaciones existen, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego fábricas textil, explotación mucho de la mafia contra compatriotas suyos, eso existe, en la película está mostrado también de forma muy, muy dura. Oye, Chino, cuando una puta china dicen que está reservada, ¿qué quiere decir? Que solamente puede ir con jefes de la triada. Puta que va a parir. ¿Qué? ¿Te has vuelto a enamorar? No, qué va. No me jodas, pardales, que os matan a los dos y os pillan, ¿eh? Oye, no te pongas melodramático, ¿ok? España ya es multicultural y es multirracial, eso es evidente. Ya sé que hay gente que quiere volver a 70 años atrás, pero no va a suceder. O sea, esto ya es Nueva York. Cuando tú ibas a Nueva York hace 30 años y veías esa mezcla, pues esa mezcla és el mundo actual, i eso és així. 4 anys. Has fet esperar 4 anys. A Hong Kong, si una dona fa el que has fet, li tallen la mà. Per sort, no som a Hong Kong, som a Barcelona. Yo creo que el audiovisual también lo tiene que mostrar con la normalidad, no con la burla. También he visto a veces que hay una burla de que hablan mal el castellano los chinos y eso hace gracia. Bueno, no sé, a mí no me hace gracia. Entonces, yo he querido que hablasen perfectamente el idioma, que cada personaje, porque uno puede ser mafioso o vivir en un barrio, pero tiene sus valores, sus emociones, sus conflictos. No los glorificas, evidentemente, pero lo puedes llegar a entender. O sea, esto también lo hace Scorsese con sus mafiosos italianos, ¿no? Que lo entiendes, ¿no? En uno de los nuestros como son. Entremos a esa tienda con 2 cojones, una pistola en cada mano. Buscamos el dinero, lo encontramos y lo robamos. A tomar pa'l culo la triada, a tomar pa'l culo la policía. Esa película pues pasa en Barcelona, pero podría pasar en Nueva York, podría pasar en Hong Kong, podría pasar en cualquier lugar del mundo, porque al final del día lo que a mí me interesa son las pasiones humanas. Si nos gusta el cine clásico y si vemos las películas de los años 40 nos siguen emocionando, porque describía muy bien las pasiones humanas, y que tú cogías deseos humanos de Fritz Lang y ostras, es brutal. Yo no pienso en el público de aquí, yo pienso en la película de una forma universal. También pienso en la película para todas las épocas, que funcione dentro de 20 años, no pienso que funcione el fin de semana, no, creo que dentro de 20 años si la veas pues también te puede gustar. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta Diligencia hacia el oeste. Alabado sea el Señor, no pensábamos que pudiese llegar ninguna diligencia con los apaches metidos en faena. Un recorrido por los mejores westerns de la historia. Porque ya no hay películas como las de antes. Me refiero a las buenas. Las mejores, las del oeste. ¿Qué tal, amigos? Es curioso que los dos westerns que provocaron un punto de inflexión en el género a principios de los años 60, marcando de alguna forma el final del western clásico, sean dos adaptaciones de películas del director japonés Akira Kurosawa. Por un puñado de dólares, la película que lanzó el spaghetti western era un remake de Yojimbo, mientras que la que os traigo hoy, Los Siete Magníficos, adaptaba al género del oeste Los Siete Samuráis. Cierto es que no es uno de los mejores westerns de la historia, ni el más emocionante, pero tiene sin duda un atractivo especial, y es, desde luego, uno de los más célebres.
El propio Akira Kurosawa quedó tan satisfecho con la película que regaló a su director, John Sturges, una espada ceremonial japonesa. Fue Anthony Quinn quien habló de Los 7 samuráis de Kurosawa a su amigo Jules Briner y le animó a ir a verla al cine. Jules Briner. Me pareció uno de los mejores westerns de todos los tiempos, solo que hecho por los japoneses y en japonés, pero en su forma, en su estructura, era un western ideal. Cuando salí del cine y llegué a casa, llamé a mi abogado y le pedí que comprara los derechos de Los 7 samuráis. Briner descubrió que dos mundos aparentemente tan distantes como el Far West y el Japón feudal se parecían en el fondo bastante. Los dos presentaban una sociedad violenta en la que primaba la ley del más fuerte. Y al igual que los samuráis, los protagonistas de Los 7 magníficos no iban a luchar por dinero o venganza, como ocurría en otros westerns, sino por el sentido de la justicia o por el simple hecho de poner a prueba sus habilidades. Los hombres no somos todos iguales. Algunos trabajan por la paga, otros solo porque disfrutan con el peligro. Y con el placer de la lucha. Si es tan bueno con el cuchillo y el revólver, ¿con quién va a competir? Consigo mismo. Como los samuráis también, los 7 pistoleros de la película serían seres condenados a una existencia solitaria. Tienes 500 tugurios donde dormir y 1000 fonduchos donde comer. Pero hogar, esposa e hijos, no. Sitios a los que estás ligado, ninguno. Personas con derecho sobre ti, ninguna. Insultos tolerados, ninguno. Enemigos, ninguno. ¿Ningún enemigo? Con vida. Cada personaje en la película tiene su equivalente en Los 7 samuráis. ¿Qué opináis de los campesinos? ¿Creéis que son unos santos, Pero son unas ratas. Siempre se quejan de que no tienen nada. Pero sí tienen de todo. Buscad bajo los suelos o en los graneros. Seguro que encontraréis de todo. Y cada escena clave del film tiene también su paralelismo en la película de Kurosawa. Se trata de una banda de 40 bandidos. Un par de samuráis no podrían hacer nada. Sería preciso distribuir a los samuráis, uno en cada dirección y 2 o 3 con refuerzos. En total 7 samuráis. En un principio, Jules Briner se planteó dirigir él mismo la película. ¿Qué diablos? Si es esa toda la dificultad, lo llevaré yo mismo. Pero no tenía experiencia y los productores le convencieron para que contratara como director a John Sturges, que poco antes había conseguido un gran éxito con otro western, Duelo de Titanes. Eso sí, Briner se reservó la última palabra en la elección del reparto de la película. Se dice que anda usted buscando hombres. Así es. Que sepan manejar eso. Yo sé hacerlo. ¿Rápido? Pruébeme. Briner y Sturges eligieron a un grupo de actores que empezaba a despuntar por entonces, como Charles Bronson, James Coburn o Robert Vaughn. Y entre ellos estaba también Steve McQueen. ¿Nuevo aquí? Sí. ¿De dónde viene? De Dodge. ¿Hay peleas en Dodge? Ajá. ¿Y en Tombstone? Lo mismo. Todo el mundo arregla así sus diferencias. McQueen deseaba a toda costa hacer la película, pero su contrato con una serie de televisión se lo impedía, así que fingió un accidente de coche. Lo contaba su esposa de entonces, la actriz Neily Adams. Steve quería hacer la película. Decía, quiero estar ahí, así que tendrá que parecer un accidente. Yo estaba con él en el coche y de repente dijo, ¿estás lista? Voy a fingir que nos estrellamos. En aquellos tiempos no había cinturones de seguridad, así que me agarré fuerte y Steve estrelló el maldito coche. Él se hizo unos cortes y algunas heridas, pero el caso es que funcionó. Y así, durante su baja médica, McQueen se fue a rodar la película. Jules Briner, por su parte, se reservó el papel de líder de los pistoleros. Mi personaje es un sucio vagabundo que solo tiene 2 cosas limpias, su revólver y su alma. Pero la mayor sorpresa del casting fue la elección de Eli Wallace como el villano de la historia, un actor que hasta entonces solo había destacado en series de televisión. No sé cómo me eligieron para hacer esta película, no tuve que hacer ninguna prueba ni nada. Yo había visto Los 7 samuráis y cuando me contrataron pregunté, ¿para qué papel? El jefe de los bandidos. Me dijeron, en la película de Kurosawa, este personaje lleva un parche en el ojo y apenas se le ve. Solo se ven los cascos de los caballos cuando llega o cuando se va. Así que pensé, vaya papel tan soso.
Eli Wallace se equivocaba, porque a la postre su personaje, Calvera, acabaría siendo uno de los villanos más recordados del género del oeste. Un villano que lidera a un grupo de bandidos que asalta una y otra vez un pequeño pueblo mexicano. Si estuvieras en mi lugar sabrías lo que es bueno. La necesidad de buscar comida como un padre para llenar los estómagos vacíos de mis hombres y comprar armas y municiones. Los días de buena caza pasaron. Antes había caballos, ganado, oro, fruta en los árboles, pero todo se acabó. Ahora tengo puesto precio a mi cabeza y los rurales siempre pisándome los talones. Hartos, los mexicanos cruzan la frontera para intentar contratar a un grupo de pistoleros americanos que les defiendan. Si necesitan protección, ¿por qué no acuden a los rurales? Lo hemos hecho 2 veces, pero no pueden estacionar fuerzas en un pequeño pueblo por quién sabe cuánto tiempo, y se marcharon. Cuando se fueron, volvió otra vez Calvera. Desde entonces viene cada año y continuará haciéndolo hasta que se le pare. La paga es muy poca, pero Jules Briner, compadecido por la suerte de los campesinos, se encarga de reclutar a unos cuantos hombres. Hay trabajo para 6 hombres, proteger un pueblo al sur de la frontera. ¿Cuántos son los otros? 30. Mucha leña para tan pocos leñadores. Una vez reunido el grupo, entrenan a los mexicanos y se preparan para enfrentarse al bandido y a sus hombres. ¿Habéis oído? Estamos cercados. Los 40, por esos 3. ¿O son 4? En grupo salimos más baratos. 5. Voy a pasar el invierno en las montañas. ¿Dónde encontraré comida para mis hombres? ¿Por qué no la compra? 7. Bueno, aún no han resuelto ustedes mi problema. Resolver problemas no es asunto nuestro. Lo nuestro es el plomo. Los 7 Magníficos se rodó en México, en la zona de Cuernavaca, huyendo de la huelga de actores que en esas fechas se había anunciado en Hollywood. Sin embargo, aquello trajo algunos problemas. ¿Y con la gente del pueblo? ¿Qué hacemos? Allá ustedes. Si Dios no los hubiese querido trasquilados, no los habría hecho borregos. El gobierno mexicano estaba muy descontento por entonces por cómo se había mostrado la imagen de su país en otras películas recientes de Hollywood, como Veracruz, de Robert Aldrich. Así que impuso una serie de cambios en el guión. Cambios como, por ejemplo, que los campesinos mexicanos tuvieran mucho mayor protagonismo en la defensa del pueblo. También lucharemos nosotros, todos los hombres. Cuando Calvera se aproxime, la campana de la iglesia dará la alarma. Lucharemos con armas si las tenemos. Y si no, con lo que sea, con machetes, con hachas, con herramientas. El gobierno envió también a un censor que estuvo presente cada día en el rodaje, para evitar que se insultara la dignidad nacional mexicana. James Coburn. Una de las cosas curiosas que ocurrieron con el censor fue cuando estábamos rodando una escena en la que aparecían muchos mexicanos con su ropa blanca y Sturges decidió ensuciarlos un poco. Entonces el censor dijo, no, nada de suciedad, no pueden aparecer sucios. Y si te fijas en la película, ellos siempre van impecables. Nosotros sí aparecemos sucios, pero los mexicanos ninguno. Mientras tanto, Jules Briner tenía sus propios problemas con Steve McQueen. El calvo, que para algo era el productor, no soportaba que McQueen intentara robarle protagonismo. Así lo recordaba otro de los actores, Brad Dexter. Steve era un actor muy listo y conocía un montón de trucos para robar escenas. Cuando no tenía diálogos, hacía cosas con las manos, con el sombrero, con todo. Así conseguía atraer las miradas y deslucir al otro actor en la escena, haciendo toda clase de histrionismos sin venir a cuento, pero que servían para meterse en el bolsillo a la cámara y al público. Briner se obsesionó tanto que pidió a su asistente que contara las veces que McQueen se tocaba el sombrero cada vez que compartían plano, y al ver que eran muchas, estalló de ira. Como no dejes de hacer eso, no usaré el sombrero nunca, y ya verás como nadie se fija en ti, solo mirarán mi calva. No obstante, el rodaje también tuvo momentos felices para Jules Briner. Mañana es el aniversario de la fundación de este pueblo. Habrá una bonita fiesta. Podrán verles bajo un mejor aspecto. El actor decidió casarse allí mismo con su novia, la modelo chilena Doris Kleiner. La fiesta de mi boda fue la misma fiesta que hay en la película para recibir a los 7 magníficos.
Se usó el mismo vestuario y los mismos adornos que en la película. Los Siete Magníficos se estrenó el 23 de octubre de 1960. Gracias por el espectáculo. De nada. La verdad es que ha valido la pena. No lo olvidaré ni aunque viva 100 años. Pero lo cierto es que en un primer momento la película no funcionó demasiado bien en Estados Unidos y estuvo poco tiempo en los cines. No fue hasta que consiguió un éxito arrollador en Europa cuando volvió a reestrenarse en América y entonces sí, entonces se convirtió en un taquillazo. Podrían ustedes quedarse. Todos estarían contentos si lo hicieran. Y vaya si se quedaron, porque en los años siguientes se rodaron 3 secuelas. En la década de los 90 se estrenó una serie de televisión basada en la película, y en 2016 Antoine Fuqua rodó un remake con actores como Denzel Washington o Ethan Hawke en los papeles principales. Además, Los Siete Magníficos es la película más veces emitida en la televisión de los Estados Unidos tras Lo que el viento se llevó y El Mago de Oz. Por nuestros amigos. Nos han dado armas, han luchado con nosotros y vivirán siempre en nuestros corazones. Pero no podemos olvidarnos de un elemento esencial del film. Buena parte de su éxito tiene que ver también con la popularidad de su música. Compuesto por Elmer Bernstein, es uno de los más famosos de la historia del cine. Una melodía que se inspiraba en el estilo de Aaron Copland, que había sido maestro de Bernstein en sus años de estudiante de piano, y que sugiere aventura, grandes espacios, heroísmo y valor. Elmer Bernstein. La base rítmica era lo importante y recuerdo que me emocioné mucho cuando la escribí. Pensé, es muy excitante. La melodía en sí era menos interesante que la base rítmica y creo que eso es lo que la gente recuerda. Por cierto, que en la orquesta que grabó la partitura había un joven pianista que en los años siguientes daría mucho que hablar dentro de la música de cine. Su nombre, John Williams. Hay un hecho bastante curioso en torno a la banda sonora de Los Siete Magníficos. En su día no fue publicada en disco y habrían de pasar más de 30 años antes de que la Orquesta Sinfónica de Phoenix la grabara y se editara en formato discográfico. En realidad había una razón. Olvidas algo. Tenemos un contrato. Eso es. La marca de cigarrillos Marlboro había adquirido los derechos de la música en 1963 para utilizarla en sus anuncios, evocando el genuino sabor americano, como decía su eslogan. Esto hizo que se mantuviera proscrita de las tiendas de discos hasta que los derechos expiraron y la banda sonora pudo ser comercializada. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Y nos vamos a despedir con la canción ganadora del Oscar que elegimos cada semana y que hoy no es otra que la del año 1983, Up Where We Belong, el tema central de la película Oficial y Caballero que cantaban Joe Cocker y Jennifer Warner. Por cierto, que en contra de lo que pueda parecer, esta canción significó el único número 1 en Estados Unidos que Joe Cocker consiguió a lo largo de su carrera. Y por nuestra parte nada más. Saludos de Leo Castro y de Antonio Martínez, que hacemos Sucedió una noche, y también de Mariola Sarrió, que se encarga de las redes sociales, y de Pascual Gozalvez, que nos echa una mano con las voces. Hasta la semana que viene. All I know is the way I feel. When it's real, I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way.
but we climb the stair every day. Love lift us up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. Love lift us up where we belong, far from the world below, up where the clear winds blow. Hang on to used to be, live their lives looking behind. All we have is here and now. All our lives are there to find. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world we know, where the clear winds blow. Time goes by, no time to cry. Life's you and I alive. Day, love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, out from the wild we know, where the clear winds blow. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Cadena SER. La radio.